Bienvenidos a una nueva clase en la que trabajaremos los aspectos fundamentales de la oralidad y la exposición oral. Veremos cómo funciona el discurso oral, cómo planificar una exposición clara, cómo usar adecuadamente la voz, el cuerpo, los recursos expresivos. Básicamente esta unidad les va a brindar todas las herramientas básicas para realizar presentaciones académicas y profesionales. Veremos la importancia de la oralidad en la comunicación académica y profesional. Nos centraremos también en la exposición oral, desde la definición, los objetivos hasta la planificación del discurso. Y veremos, y esto es importante, cómo es la estructura básica de una exposición eh, y qué recursos podemos utilizar para que sea efectiva y, por supuesto, evitando bueno, evitando caer sobre todo en los errores más frecuentes. Hay que entender que la oralidad es mucho más que hablar. Claro, hablamos por la voz y cuando hablamos estamos emitiendo, digamos, un discurso oral, pero la oralidad es mucho más que eso. Es un sistema complejo que combina la voz, la emoción, la postura, la mirada, la interacción con el público. A diferencia del texto escrito, la exposición oral se caracteriza por suceder en tiempo real, por eso exige mucha claridad, ritmo y una también gran atención para con el oyente. La lengua oral exige un uso claro y accesible del idioma. Es necesario evitar tecnicismos que sean innecesarios y cuando son necesarios de explicarlos para que no vayan a ser incomprendidos. También es importante la utilización de ejemplos y de reformulaciones, siempre buscando asegurar la comprensión por parte del público. Por su parte, la exposición oral está dentro de la oralidad, pero se caracteriza por presentar las ideas de manera organizada con un objetivo que puede ser más bien informativo o persuasivo. A veces parece espontánea, pero generalmente toda buena exposición requiere de planificación, de claridad y de un trabajo previo en la selección y rejerarquización de las ideas. Es como lo que veíamos en la clase anterior de que yo no puedo decir todo. Cuando voy a describir, debo elegir qué voy a decir y decir lo más importante. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Y ahora en las siguientes diapositivas lo que vamos a hacer es irnos enfocando en cada una de esas etapas de la planificación, similar a lo que hicimos con el informe, en donde veíamos cada una de las partes que lo componía. Bueno, vamos a hacer lo propio con una exposición oral. Siempre tenemos una etapa como previa, llamémosle, que es la etapa de la planificación. Debemos tener muy claro el objetivo, el contenido, o sea, el objetivo de nuestra exposición, el contenido, o sea, de qué va a tratar y cuál es el perfil del auditorio. Luego vamos a organizar las ideas principales, preparar ejemplos, ver las estrategias más adecuadas, podemos elaborar un guión que nos vaya conduciendo no para memorizarlo ni para leerlo, sino para que nos vaya estructurando y nos aseguremos de que digamos todo lo que queremos decir respecto a ese tema. La exposición oral, hay que tenerlo bien presente, tiene una estructura muy clara. Hay una apertura donde llamamos la atención del público y después tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión, parecido a los cuentos que tenían el inicio, el desarrollo o el que también se llamaba nudo o problema y después venía el desenlace. Bueno, es más o menos lo mismo. Introducción, desarrollo y conclusión. La apertura busca captar la atención. La introducción va a ordenar las expectativas. El desarrollo va a ser todo el despliegue de las ideas centrales y la conclusión va a retomar el hilo y va a cerrar esa presentación. Una buena exposición empieza con un gancho, algo que tiene que despertar el interés y debe conectar al público con el tema. Puede ser una anécdota, una pregunta, un dato impactante, no importa, hay un montón de recursos. La clave es que debe ser algo breve, algo conciso, pero efectivo. El desarrollo, por su parte, es el más extenso de los apartados de una exposición. Siempre manteniendo el hilo conductor, debemos organizar las ideas de modo secuencial. Los conectores van a ser claves para ir guiando al oyente y es importante acá poder usar algunos recursos visuales que vayan facilitando la comprensión.
Introducción, desarrollo y conclusión. Ya habíamos dicho antes también cuando vimos la conclusión del informe que conclusión no era repetir todo, sino retomar lo esencial. Vamos a cerrar el mensaje, vamos a reforzar los puntos claves y también se puede agradecer al auditorio, ¿por qué no hacer, brindar un espacio para preguntas? Pero lo importante es que yo ocupe ese espacio para terminar de decir lo que yo quiero decir y que la persona que me está escuchando o el público que me está escuchando se vaya en su cabeza con la idea que yo quiero que le quede resonando. Y bueno, ya llegando al final de esta clase, vamos a ver algunos recursos claves que tenemos que tener en cuenta en nuestras exposiciones orales. La voz es el instrumento fundamental en la oralidad. Para sostener la atención del público es clave variar la entonación, evitar el tono monótono, marcar pausas, que pueden ser estratégicas, silencios, y es clave que tengamos una buena claridad en la dicción para que el mensaje llegue completo. Por otra parte, podemos usar también nuestra postura y nuestro cuerpo. La postura tiene que transmitir seguridad, pero sin una excesiva rigidez. La expresión cordial, un movimiento natural, también van a ayudar a generar conexión con el auditorio. Es importante también mirar a las personas y no estar todo el tiempo viendo el material de apoyo, por ejemplo, o mirando hacia arriba o hacia abajo, porque eso hace que se disperse la atención que tenemos entre nosotros y el público y ese vínculo que buscamos generar. Siguiendo con algunos aspectos claves, ya enfocándonos en lo que es la exposición grupal, es importante cuando estamos en grupo la coordinación. Cuando estamos solos nos coordinamos a nosotros mismos. En cambio, cuando somos muchos es importante definir los turnos previamente, cuál va a ser la transición en los expositores para que se mantenga fluida esa exposición, tratar de mantener un estilo coherente para que haya cierta unidad y, por supuesto, que el material de soporte que nosotros utilizamos ayude y no distraiga. Eh, en ese sentido, es importante la utilización de palabras claves, de gráficos simples, de un diseño limpio, que sea de fácil lectura. Y es fundamental, por supuesto, antes de exponer, que probemos la presentación, que nos aseguremos que los recursos tecnológicos funcionen correctamente, que podamos tener un plan B y un plan C por si el plan A no funciona, y que ya esta presentación haya sido de alguna manera realizada para que no estemos improvisando en el momento de someternos, digamos, a la evaluación de un jurado o de alguien que va a estar bien atento a lo que nosotros tenemos para decir. Los errores más frecuentes en este tipo de exposiciones grupales tienen que ver con la falta de planificación o muchas veces el exceso de texto que hace que el orador lea y genere una desconexión con el público, que hable muy rápido, lo cual dificulta la comprensión. Y de alguna manera, corrigiendo estos 3 o 4 errores más comunes, nosotros mejoramos muchísimo nuestra presentación. Y de esta manera llegamos al final de esta clase que básicamente busca permitirles a ustedes desarrollar presentaciones orales más claras, seguras y efectivas. Es como todo, se requiere mucha práctica, pero luego de practicar y de exponerse, valga la redundancia, a las exposiciones orales, se va a terminar transformando en una habilidad que es fundamental en el mundo académico y profesional. Muchas gracias y hasta la próxima.